Estuardo nos cuenta qué es lo que ha sucedido en ese caso. Hola Javi, te saludo nuevamente, un abrazo. Sí, Mari. Oye, mira, comentar un poquito para ir recordando cómo fueron y cómo sucedieron estos hechos. Principalmente, los hechos fueron conocidos a través de distintas redes sociales, pero también de distintas denuncias que nos llegaron hacia nosotros, específicamente hacia los mega testigos. Este hecho ocurre aproximadamente el 20 de mayo y ustedes pueden estar observando en imágenes cómo terminan quedando estos vehículos que terminan estando estacionados en plena carretera. Muchos de ellos absolutamente destruidos. En algunas específicamente, en ese caso en particular no se registraron personas lesionadas, pero sin duda este temor, porque estamos hablando de que eran más de 20 personas que fueron apedreadas solamente en una noche. Poco a poco se nos van a ir sumando más personas que fueron afectadas, pero pasemos inmediatamente a conversar con Miguel. Miguel fue uno de los afectados justamente de este tipo de hechos. Conversamos en aquel momento, muy amablemente también quiso acercarse durante esta jornada para conversar con nosotros. Miguel, vemos tu vehículo, ya tú lo reparaste. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el proceso posterior a lo que te sucedió a ti como a más de 20 personas más. La verdad que ha sido un proceso súper difícil. La verdad que después del accidente estuve súper mal la primera semana, súper afectado, con crisis nerviosa. En mi familia notaba un cambio en mi persona. La verdad que la primera semana, segunda semana no podía hacer nada, ¿ya? La verdad que estar pensando en qué va a pasar también, que la autopista no recibe ningún llamado ni nada, la verdad que nos ha tenido mal. Y como grupo que tenemos también, o sea, tenemos personas que la verdad han perdido su trabajo por esto. Su fuente laboral a veces era su auto, no lo han podido reparar. No todos estamos en la misma situación. Hay gente que está afectada psicológicamente súper mal, y yo hablo como el grupo que tenemos de afectados, y la verdad que en el grupo se nota que hay personas que están súper afectadas. Yo he sabido llevar un poco mejor la situación porque he tenido el recurso quizás de estar con psicólogos, pero hay personas que no tienen ese recurso, esa posibilidad. Entonces a mí me dan ganas de ayudar a esas personas, pero tampoco tengo todos los recursos para poder hacerlo. Y un psicólogo hoy en día es muy caro también. Así que eso, o sea, estamos súper afectados. Oye, Miguel, este hecho específicamente ocurre aproximadamente el 20 de mayo. ¿La autopista se ha contactado con ustedes? ¿Qué le han mencionado específicamente? Mira, Javi, sí, nuestro hecho pasó más o menos el 20 de mayo, pero también mencionarte que después que nosotros salimos al aire con ustedes, se contactó un grupo de personas del día 12 de mayo que también fueron afectados. Aproximadamente 10 personas que del 12 de mayo fueron afectados. O sea, no solo somos nosotros los del 20 de mayo, hay un grupo de 10 personas con lesiones de gravedad, afectados también. Bueno, la respuesta que tenemos de la autopista es que están evaluando si se harán cargo o no se harán cargo. Ya, esa es la única respuesta. Y es ¿por qué? Porque nosotros hemos insistido en contactarnos con ellos. O sea, la verdad que de parte de ellos no tenemos ni un feedback. O sea, solo esa respuesta. Y ninguna respuesta de ninguna autoridad de la autopista, sino de los operadores. De los operadores que responden los teléfonos. Tema súper importante, Maribel, porque estamos hablando de un hecho que ocurre el 20 de mayo, ha pasado más de un mes y hasta el momento son personas que no tienen respuesta. O sea, Miguel tuvo la oportunidad de poder arreglar su vehículo, pero hay otros casos donde este tipo de hechos no ha sucedido. Un tema bastante relevante porque ya ha pasado más de un mes, se siguen sumando personas, se siguen ocurriendo este tipo de hechos y hasta el momento no hay respuesta. Finalmente lo que ha señalado Miguel, él dice que tiene los recursos primero para poder recuperar su auto, también para tener sesiones con una psicóloga. Se encuentra choqueado por todo lo que ha sucedido y dice que no puede ayudar tampoco a las otras personas, empatizando también con lo que están viviendo varios, porque dice que se ha creado un grupo donde están todos también organizados y viendo qué se puede hacer. Gracias, Javi, por todo ese reporte. Un abrazo también a Miguel. Y estamos acá con Hernán Calderón, presidente de Conadecus. ¿Cómo está, Hernán? ¿Qué pueden hacer todas aquellas personas que están ahí esperando una respuesta y todavía no hay nada?
Bueno, hoy día tenemos una situación bien particular. La interpretación que han hecho las autopistas es que no se aplica la ley del consumidor y por tanto cuando hay reclamo no responden o rechazan cualquier aplicación de la ley del consumidor. Desde el punto de vista de tanto del CERNAC como de las asociaciones de consumidores, la ley es clara. Ellos tienen la obligación de implementar medidas para la seguridad en el consumo de bienes y servicios. O sea, las concesionarias tienen esa obligación. Y esto es algo que a lo mejor en este proyecto de ley debiera quedar ratificado que para todos los efectos se aplica la ley del consumidor. Porque con eso los consumidores no van a tener esta peregrinación que tienen para poder buscar y poder evadir que tienen las concesionarias de poder responder ante los daños. Por lo tanto, esa es una medida. Las otras son hacerlo civilmente. Eso que tiene un costo mucho mayor para las personas, justamente es la acción más larga que puede... Los casos de la acción colectiva tienen que ser todas las demandas favorecen a todas las personas afectadas por un mismo hecho. Y en este caso no es el mismo hecho, son distintas. Son distintas acciones, si bien es han sufrido lo mismo, pero no daños, es... Claro. Pero de distinta índole. Entonces, eso es, por ejemplo, el que chocó con un animal, que se le cruzó en el camino, que le tiraron piedras en tal lugar, o las barreras estaban mal puestas, había mala iluminación, muchas formas. Eso es más difícil, pero individualmente nosotros creemos de que los procedimientos tendrían que ser o en el juzgado de policía local, los consumidores individuales, para hacer cada persona tiene que concurrir al juzgado de policía local. Ese es el tribunal. Si el monto de esa acción supera las 25 UTM y la empresa apela, ahí pasa a la Corte de Apelaciones. Ahora, Hernán, tú lo aludías, mañana se va a votar un proyecto súper importante en el Congreso Nacional que tiene que ver precisamente con respecto a que se pueda decirle a las autopistas que tienen que tener seguridad, tienen que brindar seguridad. Y a raíz de eso, esto por los delitos de encerrona que han habido, por supuesto, en esas autopistas, vamos a hablar con Lupe Gómez. Ella fue víctima de una encerrona en una autopista específicamente, a raíz, cierto, de que ya en el día de mañana se va a votar este proyecto que busca que tengan la obligatoriedad de estas autopistas de tener y otorgar mayor seguridad a quienes transitan. ¿Cómo estás, Lupe? Gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, muchas gracias por invitarme y un saludo cordial a todos ustedes. Sí, bueno, la verdad es que es bastante traumático sufrir una encerrona, también ahí en una autopista. Si nos puedes primero comentar cómo ha sido este proceso desde que te sucedió, pasar todo ese trauma también y ahora, si es que ha habido también algún tipo de respuesta. Mira, la verdad es que es un proceso bastante traumático, uno queda con un estrés postraumático bastante severo. He tenido que estar con psicólogos, con psiquiatra. Tuve que incurrir en bastantes gastos porque tuve un problema que me afectó en la cara. Tuve que entrar a una intervención. Bueno, tuve bastante tiempo, estuve 3 días hospitalizada en una clínica y yo no he tenido ningún llamado, nada de la parte de la concesionaria. Nada, no se han comunicado, no ha habido nada. No, nunca. ¿Y eso esto cuándo pasó? ¿Cuándo te sucedió a ti y en qué autopista fue? Esta fue en la Costanera Norte, esto fue el 24 de septiembre, 23 de septiembre. Del año pasado. Del año pasado, 2022, sí. O sea, y tuviste que costear todo tú. El psicólogo, sí. También, bueno, el tema de la salud, tú estuviste internada 3 días también en la clínica, ¿todo eso corrió por tu cuenta? No, todo por mi cuenta. También tuve el apoyo incondicional de la alcaldesa de la comuna de Itacura, la alcaldesa Claudia Merino, que desde el primer día, del día 1, tuve su apoyo incondicional y he tenido, gracias a Dios, he podido contar con un apoyo psicológico también, muy importante de parte de ellos.
Ahora es muy impactante finalmente lo que te tocó vivir. ¿Tú fuiste atacada por cuántas Sí. personas? ¿Hubo armas? Sí, la verdad es que a mí me atacaron 3 personas, todos con armas de fuego. Esto fue, te cuento más o menos cómo fue. Ya. Yo iba por la autopista, por la costanera, y alrededor de las 9:10, 9:15, entré por perdón, Sí, pero una de las estaba salidas, ya. oscura, justo la salida estaba oscura, y vi que se atravesó un auto que iba muy rápido. Él se detuvo justo en la curva, que yo no alcancé a verla. Yo quedé detrás de él, me di cuenta inmediatamente que esto era algo, no era usual lo que estaba pasando. Traté de retroceder el vehículo y en ese momento siento un auto por atrás que me choca para que me diera cuenta que no iba a poder arrancar, que en el fondo eran 2 autos. Inmediatamente se bajan los 3, uno me apunta por el lado del piloto, otro se sube al capó del auto, los 2 con armas, y aparece otro en el tercer del copiloto, y los 3 apuntándome con las armas. No. Bueno, son segundos en que uno queda en pánico, no sabe cómo reaccionar, y yo dije, bueno, lo más fácil es que entregue todo. Apenas abro la puerta del auto un poco, ellos inmediatamente corren todos a la puerta, me tiran del auto, me sacan hasta un zapato, me arrastran varios metros, porque estaba mi auto y el auto que estaba atrás. Los 2 autos estaban encargados por robo, y me arrastran, me empiezan a patear, me tiran al suelo, me dejan en cuclillas, me empiezan a patear, y con todas las armas de fuego, empiezan a pegarme en la cabeza. Me golpearon bastante tiempo, me rompieron la cara, tengo todavía las cicatrices en la cara, me rompieron la cabeza, me dejaron esguinces, me dejaban heridas, me rompieron los pantalones, con tanto que me arrastraban. Bueno, fue algo chocante. Yo en ese momento también, justamente estaba en la casa de mi hija mayor, ella tiene una hija y yo me la iba a llevar a mi casa. Justo cuando estábamos haciendo las cosas para llevármela, me di cuenta que se me había olvidado que no tenía la silla de auto. Gracias a Dios que eso no pasó, no la llevaba, porque si no, yo no sé qué hubiera hecho, hubiera sido terrible. Lupe, la verdad es que tu testimonio es muy, muy fuerte. Uno entiende también porque físicamente, claro, finalmente llegaste después a la clínica y luego todo el shock que tiene que ver, ¿cierto, Hernán?, con todo lo que tuviste que vivir ahí. Y precisamente para incorporarnos en el debate de lo que va a suceder mañana en el Congreso Nacional, estamos con Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, que es parte de este proyecto de ley, que lo que busca, senador, ¿cómo está? Lo saludo, finalmente es que sea obligatorio para las concesionarias, las autopistas concesionarias, establece este proyecto de ley, medidas de seguridad y responderles a aquellos usuarios que son víctimas de encerronas, de delitos que ocurren al interior de la autopista. Buenos días, Maribel. Buenos días, Lupe. Buenos días, Hernán. Nos vemos de nuevo. Nos vemos, senador. Bueno, estamos optimistas en lo que podamos avanzar, Maribel, porque esto es algo, entre otras cosas, que son parte del problema de inseguridad que vivimos en Chile, que nos da para más. Y lo peor de todo es que, a diferencia de otras situaciones que tienen que ver con una migración desregulada, que tiene que ver con una frontera gigantesca que tenemos donde nos cuesta regular el acceso del narcotráfico, del crimen organizado, en este caso, tratándose de autopistas concesionadas, el universo es súper acotado. Y en donde además, y lo conversábamos en un programa también aquí en el Mega con Hernán hace unos días atrás y con Rodrigo Sepúlveda, es que las utilidades que han obtenido las concesionarias producto de que cuando se licitaron hace 20 o 25 años atrás, el parque automotriz era un poquito menos de la mitad de lo que es hoy día. Por lo tanto, la recuperación de la inversión se ha hecho mucho más rápida y le ha generado unas utilidades que ni siquiera son grandes, son obscenas. O sea, 130.000 millones de pesos de utilidad neta que la Norte-Sur en el tramo de la metropolitana ha obtenido respecto al año pasado, o 30.000, 28.000, 40.000 millones que tienen las otras concesionarias, dicen relación con la cantidad de autos que, no teniendo alternativa, se ven obligados a pasar por allí. Entonces, ¿qué ocurre? No hay ninguna posibilidad, creo yo, de aceptar que el Ministerio de Obras Públicas no modifique la ley de concesiones, primero la ley del año 91, la ley de concesiones. Antigua. Y la modificación del... No, sí, pues. La ley de concesiones, la que está vigente, es del año 91.
Y el decreto que hizo algunas modificaciones es del 96. Ahora, han transcurrido ya veintitantos años donde se están terminando las concesionarias, en donde hoy día, bienvenido a las obras que tenemos, pero hay que darle una calidad distinta al usuario porque ya sabemos que los diseños actuales, las operaciones actuales muestran las costillas por todos lados. Sí, y sí. el usuario es vulnerable. Entonces tenemos 3 proyectos. Y debo decir también, Maribel, porque nobleza obligan, ¿no?, que producto de lo que ustedes recogen como medios de comunicación y todos estos debates y el testimonio que cuenta Lupe y todos los antecedentes que presenta gente como Hernán, que representan a los consumidores, nos hicieron preparar proyectos de ley. Mira, hay un proyecto que es Huoca, Rincón, Castro y Mío, que tiene que ver con aumentar los estándares de seguridad. Por ejemplo, que se cobren, se obligue a modificar algunos diseños que facilitan el portonazo, sobre todo las vías de acceso o salida, que son una sola vía. Por lo tanto, un auto adelante y otro atrás es muy fácil. Senador, Segundo. Sí, vamos a ahondar en el proyecto de ley, pero quiero ir antes ahí en terreno porque está nuestra periodista Javi Estuardo. Javi, y ahí seguimos conversando del proyecto. Sí, Maribel, Súper. yo te había comentado hace unos minutitos atrás que justamente iban a llegar más personas más afectadas. Nosotros en estos momentos, poco a poco, han ido llegando y reuniéndose de los afectados del pasado 20 de mayo. Se encuentra Ricardo, justamente su hijo, fue quien recibe una de las piedras que fueron lanzadas, pero también vamos a comenzar con usted, mi estimada. Usted de las afectadas del 20 de mayo, ¿qué han conversado? ¿Qué antecedentes nuevos han tenido? ¿Qué les ha dicho la autopista? La verdad, buenos días, buenas tardes. La verdad que nada, yo recibí un llamado como unos 15 días después de lo sucedido, solamente para que diera a conocer, lo que me había pasado. La verdad que yo quería como recibir más información de ellos, les pedí que me mandaran un correo, obviamente todavía estoy esperando que me mandan el correo, y de ahí no recibí absolutamente nada. Ni un llamado, nada. O sea, la autopista en estos momentos no se ha hecho cargo de nada. Al final es un tema de impotencia, lo que conversamos incluso fuera de cámara, también lo conversamos con Miguel hace un ratito atrás. Está también esta sensación del detrás, de los días posteriores, esta sensación de vulnerabilidad que hasta el momento no tiene tampoco reparación. No, pues nada, o sea, te digo yo, o sea, nos sentimos abandonados totalmente. O sea, tú pagas un peaje porque obviamente se supone que estás seguro dentro de la autopista. Pero te digo, sobre todo esta autopista, si tú después de las 8 de la noche esto es una boca de lobo. O sea, la inseguridad es totalmente... Tú te sientes insegura, o sea, a mí todavía me da miedo pasar por acá. Yo paso cada 15 días más o menos, pero me da miedo. O sea, y de donde me apiedraron yo paso y estoy mirando si alguien se cruza, si alguien pasa, o sea, es horrible. No, de verdad que el miedo que yo sentí ese día... lo sigo sintiendo cuando paso, porque no hay seguridad para nosotros. Una sensación de temor en Maribel, que sin duda se replica en todas las personas que diariamente terminan transitando por estos sectores en donde hasta el momento ha pasado más de un mes y no tienen ningún tipo de respuesta. No, absolutamente. Uno entiende también el pesar, la frustración de no recibir respuesta. Ha pasado ya días, meses, y la verdad es que las concesionarias tienen que hacerse responsables de este tipo de hechos, y es precisamente, Javi, lo que pretende este proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso Nacional. Yo quería preguntarle, bueno, agradecer ahí el testimonio, ¿cierto?, de una de las víctimas de lo que ha sucedido con estos piedrazos en la autopista. Quería preguntarle a Lupe. Lupe, después de todo lo que viviste, ¿cierto?, y que fuiste atacada con esta encerrona violenta, ¿qué te parece, por ejemplo, este proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso Nacional? ¿Tú esperas que se apruebe con rapidez? Porque lo que busca es que se hagan responsables las concesionarias de los delitos que están ocurriendo en ese lugar. No, sí, me parece bastante viable, ojalá sea lo antes posible, pero también hay que decir que esta seguridad de parte de todos nosotros, o sea, hacia todos nosotros, también depende del gobierno. El gobierno tiene que hacerse cargo de la seguridad, tiene que implementar nuevas normas, tiene que además también incrementar un poco las penas también de los detenidos, de los menores de edad, que aunque son menores, creo que tienen la madurez bastante para su edad
sobre todo que si un menor actúa como un adulto, tiene que recibir las penas de un adulto. A mí las personas que me atacaron tenían bastante madurez y cero empatía. ¿Y ellos eran menores de edad, las personas que te atacaron, Lupe? Tenían 16 años en ese tiempo, ahora tienen 17 años. ¿Y qué se sabe de esas personas, por ejemplo? ¿Están detenidas ahora? ¿Has tenido información? Sí, están detenidas, fuimos a juicio también por ayuda a la municipalidad, los abogados de la municipalidad se encargaron de mi juicio, que me gustaría que todas las municipalidades ojalá tuvieran acceso también a esa facilidad de ayuda y gratuitamente. Pero sí, logramos hace poco la condena, la sentencia de 4 años de uno de ellos, que estaba con antecedentes penales, y 2 de ellos les dieron, 5 años al que tenía antecedentes las otras 2 personas. Ya, en prisión. En prisión. Sí, bueno, Sí. Es finalmente una responsabilidad compartida, porque obviamente que el gobierno está a cargo de la seguridad del país, ¿cierto? La seguridad pública, pero hay una responsabilidad que tienen que asumir también las concesionarias. Sí. Y yo le quería preguntar también a Hernán con respecto a que se asuman finalmente estas negligencias, porque así se ha denominado por muchas personas lo que ha sucedido en estas concesionarias, delitos, ¿cierto? Y donde en este proyecto de ley, también le vamos a preguntar al senador, finalmente lo que prima es que pueda ser regido por la ley del consumidor. Exactamente, nosotros alguna parte aquí en el proyecto lo nombra y establece de que es aplicable el DFL2 del texto refundido y coordinado de la ley 19.496. ¿En qué se traduce que para eso? todos los efectos, yo creo que habría que profundizarlo un poquito más y decir que para todos los efectos que se aplique la ley 19.496, que es la ley del consumidor. Porque con eso tenemos el deber de seguridad en el consumo de bienes y servicios. Y ahí abarca incluso antes de haber hecho el consumo, la ley, hay incluso fallos en que establecen que en el caso de los usuarios de autopista sí se puede hacer. ¿Y cuál es el otro? El cumplimiento de las obligaciones. Porque también tiene que ver, unas son las medidas de seguridad y otras son las obligaciones y deberes que tienen las concesionarias. Fíjate que en lo que hoy día tienen como deberes las autopistas está mantener la seguridad en las vías. En las vías, la seguridad en las vías. Tiene que mantener personal de seguridad. Ya, vigilancia. Claro, tiene que mantener las barreras, teléfonos de emergencia, bueno, servicios de ambulancia, bomberos. Todo esto era parte de los deberes que tienen. Pero ¿cuál es el típico caso, y quizá uno de los más masivos que ha sucedido, aparte de las encerronas, fue los piedrazos? Y las personas que han sufrido... Bueno, lo estábamos viendo ahí con los testimonios. Claro, los testimonios que hay ahí. ¿Quién tiene el deber de darle la seguridad cuando yo transito por la autopista? La pasarela es de la autopista. Ella la instaló y no tomó las medidas de seguridad. Pero para las personas que han sufrido un atentado de ese tipo... ha sido un peregrinar para poder buscar las compensaciones, las indemnizaciones, el daño moral que le provoca también un accidente de este tipo. Por lo tanto, yo me pregunto, bueno, y la pregunta es para el senador. Ahora tenemos que hacer leyes especiales para poder ratificar lo que tenían como obligación, porque no quieren cumplir, no responden. Es más, cuando van los reclamos de los usuarios de las autopistas, ellos rechazan el reclamo o simplemente no responden. Esa es la forma y el estilo. Ya. Y que se le transforma al consumidor. ¿A dónde concurro? ¿Quién me defiende en este caso? Y cuando vamos a la protección de ley del consumidor, ellos en los tribunales alegan que no se aplica la ley del consumidor porque esta es una ley especial y solamente no están regulados por la ley 19.496. Y tienen que ir a los tribunales civiles, lo cual a las personas encarece, demora, son años de litigación. Ya, a usted le dejaba ahí una pregunta al senador Flores. Senador, claro, hay que hacer acá una ley especial para que se cumpla con una obligación que tienen las concesionarias. Y nos pudiese decir, ¿qué es lo que se le está obligando concretamente en este proyecto de ley a las concesionarias de las autopistas? ¿Inversión? Perfectamente, pero hago un paréntesis. Mi teléfono, el otro teléfono, pareciera ser una sesión del Senado, porque me está escribiendo un experto en seguridad vial, me está escribiendo un perito forense en seguridad vial, y me dice, y hay un denominador común, Maribel, y es algo que conversábamos con Hernán hace tiempo.
el Ministerio de Obras Públicas ni más ni menos tiene que hacer cumplir la ley, porque hoy día la ley exige a las concesionarias una serie de requisitos y condiciones para poder operar, cuál es uno de los tantos problemas que tiene el sistema de concesiones viales en Chile. La verdad es que primero falta fiscalización y segundo que las respuestas que están obligadas hoy día, de acuerdo a sus contratos, se cumplen a medias. Por ejemplo, recién Hernán hablaba de las ambulancias. Sí, están las ambulancias, pero ¿y el personal? O sea, mira, este brazo no es utilería. Me acaban de operar por tercera vez. ¿Usted tuvo un accidente, hace un par de... Bueno, fue en una ruta concesionada por negligencia de la concesionaria y yo me volqué 7 horas después que había ocurrido otro accidente y no limpiaron bien. Bueno, pero no voy a hablar de mi caso, se puede distorsionar el debate. Pero yo, después de un año, tienen que volver a operarme el brazo nuevamente. Entonces, a ver, yo no digo que si esto ocurre con un senador de la República, ¿qué podrá ocurrir con doña Juanita? Yo me pongo en ese lugar, en el de la persona, no en el mío. Yo estoy peleando por los míos. Pero lo que ocurre hoy día es que falta fiscalización, hay parte de los contratos que no se cumplen, pero lo importante de todo es que estamos en una coyuntura bien interesante. Primero, que de acuerdo a lo que ya les informé, yo me comprometí con ustedes a que pudiéramos tener una sesión especial en la Comisión de Seguridad para tratar el problema de seguridad a la autopista. Eso se hizo el mismo día. Luego decidimos en la comisión, y esto fue un acuerdo unánime, que aprovechásemos de empezar a tramitar 3 proyectos de ley que son distintos pero que pueden ser complementarios. ¿Qué logramos? En la sala del Senado, que se fusionen esos 3 proyectos. Por lo tanto, en resumen, a la pregunta, hay un proyecto de los senadores Osandón, Piug, que tiene que ver con un sistema integrado de televigilancia, porque hoy día las cámaras de seguridad, Maribel, la verdad es que sirven re poco. Los alcaldes o alcaldesas dicen, tenemos 20 cámaras de seguridad en Valdivia o en cualquier parte, y sirven re poco porque no están conectadas con carabineros, por lo tanto nadie las ve, o si las ven, no hay una respuesta inmediata, como en muchos países donde las cámaras de televigilancia están conectadas con inteligencia artificial y en donde el logaritmo facial permite que la cámara automáticamente siga a una persona o siga una patente y automáticamente entonces perfectamente pueden hacer el trayecto. Ya, ese es un proyecto de ley. ¿Y el segundo? Sí. El segundo es el proyecto nuestro que dice la obligación en los nuevos contratos de las concesionarias, primero, de que se contraten seguros. Y estos seguros amplios de responsabilidad civil, de daños contra terceros, que opere a todo evento. Y tienen que presentarlo en el momento del contrato, tal que cualquier accidente que ocurra en el espacio físico concesionado deba operar un seguro en favor de los usuarios, por el daño que sea, un piedrazo, un choque, en fin, un asalto, lo que sea. Como lo que le pasó a Lupe. Sí. Y yo le quería preguntar, ¿qué le parece esa propuesta que está contenida en este proyecto de ley? Que en el fondo la autopista concesionaria tenga que contratar una póliza, un seguro, para poder pagar, ¿cierto?, si es que hay víctimas como tú, Lupe. Sí, me parece excelente idea. Creo que, de hecho, yo no sabía que había esta ley, no sabía que uno podía recurrir a eso, no tenía claro cuál era el contrato que tiene concesionaria con el Estado. Pero me parece muy viable. Me parece eso va a venir, Lupe. Eso no está vigente hoy día. No está vigente. Eso es parte de nuestro proyecto, justamente para corregir las deficiencias que hoy día no hay un seguro que cubra. Cada uno tiene su seguro propio. Pero aquella persona que no tiene seguro, fregó. Y como dice Hernán, tampoco dentro del ámbito del territorio concesionado opera la ley del consumidor. Parte de nuestro proyecto también es que actúe la ley 19.492, que es la ley del consumidor, y por lo tanto, a ver, y ahí tenemos que también volver a la carga, porque ya hubo un proyecto que no tuvimos los votos para poder sacarlo adelante, que el CERNAC tenga colmillos y garras, porque hoy día es sencillamente un mediador. Pero lo que queremos es que en todas las concesiones, y no solamente estoy hablando de las concesiones viales, concesiones de aeropuertos, concesiones de hospitales, concesiones, todo el sistema concesionado opere la ley del consumidor. Es mucho más amplio que las vías. Eso es, Lupe. ¿Y qué te parece a ti? Sí. Es una ley que en el fondo
es un proyecto que está en el Congreso y que se va a discutir y se Estamos tiene apurando. claro, con premura, senador, pues si eso es lo que esperan también las víctimas. Sí, Hernán ¿Sabe quiere cuándo? decirnos Senador, algo. senador. ¿Sabes cuándo, Maribel? ¿Cuándo? Eso va a ser mañana. Mañana. Mañana lunes a las 17 horas y vamos a invitar a Hernán, por cierto, porque representa a los consumidores, lo vamos a invitar al debate. Mañana es la primera sesión y por esa razón de mayo nos pasamos para acá porque, a ver, aprobamos el Ministerio de Seguridad, aprobamos una serie de otras leyes, pero mañana empieza el debate Ya. de los 3 proyectos refundidos que tiene que ver con ley de consumidor, que tiene que ver con seguros para proteger al usuario, que tiene que ver con cambios de diseño para que no se faciliten los portonazos, que tiene que ver con iluminación, con rondas, con dotación efectiva de personal de vigilancia, que tiene que ver con los sistemas de cámara integrada en las vías urbanas, en cada portal, que haya un sistema de cámaras para poder dar seguimiento, pero también hay que pensar en las regiones, y esto tiene que ver con la Ruta 5. Hay 11 licitaciones en puerta, y por esa razón le hemos puesto. Yo espero que el gobierno nos acompañe en esto, porque hasta el momento es iniciativa parlamentaria. Somos 3 grupos de senadores que hemos propuesto proyectos distintos. Insulza y Elizalde, cuando era senador, presentaron otro que tenía que ver también con prevenir robos. Entonces tenemos esos 3 proyectos. Ya, hay Esperemos consenso el de que hay que gobierno le ponga legislar. patrocinio. Sí, o sea, hay consenso entonces, senador, de que hay que legislar en torno a la seguridad de las Pero es que no concesiones da y es pa' que hay más, 3 pues, proyectos. Maribel. Exacto. Y al respecto... No da para más. Sí, quería incorporar a Hernán, que nos quería comentar algo y también señalar, porque uno puede decir, ya ok, va a ser parte de la obligación de que la autopista tenga que contratar un seguro y póliza, y si después ese precio se lo trasladan al consumidor, a la persona que transita por la autopista, que uno también Eso va a estar de los regulado. reparos, sí. Hernán. Maribel, senador, también yo comentarle. Sabemos que hay 11 concesiones que están por expirar y que podrían estar eventualmente en los próximos, en el tiempo corto, licitándose nuevamente. ¿Qué es lo que hemos pedido desde el mundo de los consumidores? Ningún contrato se hace con prórroga si no hay una revisión de los contratos, una modificación de las condiciones, de un reestudio del tráfico que está hoy día actualmente, que no corresponden a las concesiones de 25 años atrás. Por lo tanto, eso es como algo esencial. Nuevos estudios de tráfico y cambiar las condiciones para que podamos dejarla actualizada y no con esas condiciones que eran bastante desiguales para los consumidores. Y en segundo lugar, me parece que cuando estamos hablando, y como usted mismo lo menciona, de que en el caso de la autopista el alegato es que no se aplica la ley del consumidor. Es una interpretación, pero esta misma discusión se da en temas sanitarios, en temas eléctricos, en temas de banco, en todo, la AFP, la ISAPRE. Porque el problema de fondo, senador, de la ley del consumidor es que es una ley supletoria y dice, se aplicará en lo que no considere la ley especial. La ley de concesión es una ley especial. La ley de ISAPRE es especial, la ley de AFP, la de bancos, todas son leyes especiales. Nosotros nos regimos por leyes especiales. El problema de fondo, en el cambio, la ley del consumidor, está ahí. Con eso tiene garra. Ya, vamos a ver entonces cómo sigue el debate en el Congreso Nacional. Tenemos que cerrar. Es muy interesante lo que hemos conversado. También, por supuesto, agradecer el testimonio de Lupe. Lupe, te mandamos un abrazo. Ojalá que pronto puedas tener alguna respuesta y que este proyecto de ley avance, si eso es lo que queremos, que pueda avanzar con premura, ¿cierto?, en el Congreso Nacional para que las víctimas de delitos ahí en las autopistas tengan algún tipo de respuesta y no queden ahí en el aire. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. A eso, nos despedimos todos. Chao. Bien, y nosotros...